Buenas tardes, muchachos, ¿cómo me les va? Entonces, como quedamos el día de ayer, entonces vamos a seguir con la parte de la clase en el tema que quedamos anoche. Entonces, voy a permitir aquí compartirles nuevamente acá en la pantalla. Listo, entonces, muchachos, en la parte de la guía, nosotros ayer realizamos estas actividades de reflexión inicial. Entonces, primero que todo, muchachos, esta guía es una parte de algoritmos que yo tengo, pero es una guía que yo tengo para mí, para podérselas explicar a ustedes. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes puedan realizar todos los ejercicios acá, los que yo les voy a explicar, para que ustedes pues, puedan realizarlos puedan ustedes trabajar la guía ya que están trabajando, la parte de los temas y puedan realizar sus actividades planteadas y que suban sus actividades que les van a pedir allá la guía directamente de algoritmos en la parte de territorio. Acá pues es para explicarles, ¿listo? Es para explicarles la parte del tema que estamos trabajando. Ya después voy a descargar la guía las que están ustedes trabajando para mirar la temática, pero yo creo que es la misma que estamos aquí viendo, porque pues, obviamente los algoritmos no cambian. Van a ser iguales aquí que en el otro lado del mundo donde les estén explicando. Entonces les recuerdo la tareita que tenemos pendientes para la otra semana, para el día martes, es realizar estos ejercicios, ¿no? Que quedamos nosotros pendientes para poderlo realizar. Ayer expliqué esto de la parte del zoológico, que era para completarlo. Anoche hicimos la parte de escribir la compra de las boletas para ir al cine, ya sea digital o físico, ya lo hicimos. Listo, entonces la idea es que les voy a explicar el día de hoy la parte que es un algoritmo, las partes de un algoritmo, ejemplos de un algoritmo, para que nosotros los comencemos a trabajar, ¿listo? Porque hay, como yo les decía, hay diferentes tipos, ¿no? El natural, el matemático, que son los que conocemos, pero hay otros más, ¿listo? Y se comienza con lo que trabajamos ayer, que era el pseudocódigo. Bueno, muchachos, entonces aquí en la parte de abajo, vamos a mirar acá identificar los conocimientos necesarios para elaborar algoritmos básicos. Esto no lo tomen, esto ustedes lo pueden buscar, de qué es un algoritmo, ustedes pueden encontrar acá, investigarlo, describirlo, lo importante es la parte del concepto, muchachos, la parte es que ustedes puedan leerlo, describirlo, entenderlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar acá unos conceptos de qué es el algoritmo, cuáles son las características del algoritmo, requisitos para solucionar problemas por medio de algoritmos y cuáles son las fases de diseño para la solución de problemas por medio de un algoritmo. Entonces, primero que todo, vamos a mirar la primera preguntita. ¿Qué es un algoritmo? Lo vamos a mirar acá en el video. Entonces, me permito acá. Voy a dejar de compartir un momentico, porque para la parte de videos y muchachos ya toca compartir directamente el video, porque si no, no lo pueden escuchar muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un algoritmo? Ahora sí, acá lo tenemos. Entonces vamos a escucharlo. Como siempre yo les digo, tomemos nota, miremos, saquemos lo importante, porque de aquí depende la parte de iniciar más adelante nuestra programación. Listo, entonces acá vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo y a escucharlo. Cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto. Oímos el principio, por El favor. mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Bueno, aquí lo que llamo siempre el tema, ¿no?
de algoritmos, es una secuencia de instrucciones. Entonces vamos a conocer también la parte técnica. Yo les decía que era la parte como de procesos de actividades. ¿Listo? Aquí ya cambiamos a la parte técnica que son instrucciones. ¿Listo? Sigamos acá viendo. Sea, lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da Bueno, esto fue lo que vimos anoche, ¿no? De cómo trabajar la parte del algoritmo, seguir la parte de pasos que nosotros realizamos, ¿no? Entonces, mire que lo que hicimos anoche no era porque sí, sino que mira, para poder aprender, nos toca comenzar a mirar la secuencia de pasos para hacer cualquier actividad, pero obviamente, como siempre les he dicho, y no me voy a cansar de repetirles, lógicamente. cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? El paso a paso. Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus... Buenas tardes, Freddy, ¿cómo me le va? Buenas tardes, profesor Juan Carlos. ¿Cómo me le va a usted? Bien, a mí, gracias y a usted. Muy bien, muchísimas gracias. Freddy, una preguntita, ya que su bolsa se conectó. Lo que pasa es que de la conexión que tuvimos el día martes con los muchachos, con los demás compañeros, me habían comentado que ustedes tenían algo hoy a las 5 de la tarde o 6, una clase o algo. Pues yo estaba mirando precisamente, es que, digamos, un tema que me parece a mí sí que debería ser como, ojalá en la nueva plataforma que vayan a lanzar, es como un tipo de calendario porque uno a veces queda como perdido en el horario de las clases. A ver, yo estoy verificando en este momento, a ver, sé que hoy hay una, por ejemplo, del grupo que yo soy del 04. Sí, señor. Tenemos una reunión hoy a las 7:30 de pruebas TIT, de razonamiento cuantitativo. Sí. Eh, a ver, ¿qué más tengo aquí yo así que veo acá como se dice en las publicaciones? Están aquí. 16, viernes 20, sí, a las 7:30. Espérenme un segundito porque que yo sepa, solamente que yo sepa, ¿no?
Solamente creo que tenemos esa a las 7:30. Del A grupo ver. de ustedes, ¿cierto? Ah, pero espéreme, el 19, sí. Sí, Tienes razón. Inglés, tenemos inglés, creo que sí, en este momento, si no estoy mal, estoy verificando, a en ver, este porque momento creo, sí, en este momento ustedes tienen inglés. bueno, En claro, este aquí momento, esta es del 19, si no estoy mal, a ver. 16, 19, febrero 19. porque hoy estamos a 23. Sí, 23. Buenas tardes, Alexander. ¿Cómo te va? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, bien, sí, señora. ¿Cómo le ha ido? Excelentemente bien. Buenas noches a los compañeros. ¿Cómo está, Aquí, Alexander? ah, aquí, Alexander, es que estamos mirando según ¿se acuerda la conversación que tuvimos el día martes con los dos grupos? Que hoy, que los días lunes y los días viernes se les cruzaba con otra cosa que tenían clases, con otra clase. Entonces no sé si es con solamente con un grupo o será con los dos, que eso es lo que yo estaba hablando con Freddy. Alexander, ¿de qué ficha es? Yo creo que Freddy debe ser de la 68, ¿cierto? O también de la 04. Alexander Montenegro, no sé de qué ficha será. Yo soy de la 04, sí. Sí, de la 04. Yo soy de la 48. Ah, es de la 48, ahí están. Pero una pregunta, pero los dos, o sea, los dos grupos hoy tienen a las 7:30 la conexión. Esa parte sí no la sabría decir. Espéreme. Sí, es que tienen hoy, creo que Sí, es tienen que, una parte. Ah, no, a las 7:30 tienen algo de TIT, sí. ¿cierto? Sí, señor. De A las las 7:30, a las 7:30 es que tenemos clases de inglés. Sí, señor. Ah, bueno. Porque, muchachos, porque es que habíamos quedado, ¿sí que no se han conectado más? Lo que habíamos quedado era que los días lunes y viernes, por cruce, entonces yo lo que les iba a hacer era Un contarles video. los videos para seguir la temática y Sí, sí, sí. para que ustedes lo pudieran ver. Sí, sí, señor. Eso es lo que habíamos hablado, ¿cierto? Sí, 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 señor. Yo, ayer que estuvimos en clase. Sí, pues ayer yo les recordé, pero eso quedamos la primera clasecita que fue el martes, que una niña fue la que me dijo, una compañera de usted. Me dijo, profe, lo que pasa es que tenemos un cruce los días lunes y los días viernes. Y yo, a miércoles. Entonces yo les di las dos opciones y quedamos en que yo les montaba los videos. Sí, Entonces profe, yo no, me no, conecté, lío. sí, yo me conecté era para mirar. Dije, no, yo creo que de pronto algunos se conectan, de pronto, de pronto están que no despistados de horario. Entonces, para hablarles. No, profe, sí, de Sí, acuerdo. porque Yo yo recuerdo me de conecté todo. porque está la agenda de la clase suya. Sí, señor. Sí, pero entonces, por ejemplo, para la otra semana, entonces yo voy a quitarlo de la agenda del día lunes y el día viernes, y dejo de la agenda del martes al jueves, y el día lunes y viernes yo lo que le estoy haciendo es subiendo los videos. De acuerdo. Listo, profe. Sí, Ah, bueno. Muchas gracias. Entonces ya me voy a desconectar entonces. Muchas gracias. bueno, no, y sí, ¿qué les iba a comentar yo? Miren bien, porque no sé si ahorita están en clase, en alguna clase. En estos momentos no estamos en clase, que Sí, estoy revisando, y la clase comienza a las 7:30. Sí, es correcto. Sí, me- yo también tengo ese. bueno. Bueno, pues hagamos Porque, una profe, cosa, como me profe, dijeron, o no sé, digamos, pues con todo respeto, a mí en lo personal, a mí me gustaría estar en la clase pues sincrónica, pues aunque sea que lo pudiéramos trabajar de 6 a 7:30 y ahí 7:30 iniciamos. bueno, pues si quieren muchachos, si quieren iniciamos, por mí no hay ningún problema, que ya estamos Sí, conectados y porque yo ya estoy grabando y si no, quieren lo hacemos con los dos, no hay ningún problema.
como dice el dicho, ya se llevó la casa que se lleve las escrituras, ya estamos aquí, ya. Listo, listo, no, no, eso lo decía, pues yo quería comentarles eso porque, pues, como fue votación del grupo, pero no sé si conectarme el día lunes. Ustedes o sea, vayan, mientras hacemos clase ahorita, busquen ustedes el lunes qué clase tienen y si se nos cruzan o si no, pues yo Profe, vuelvo y me conecto el lunes. consulta, y un ejemplo, supongamos que usted va a realizar la grabación de las clases, más o menos ¿cuánto sería la duración de la clase? Pues como es una explicación del tema con ejercicios y todo, yo creo que duraría por ahí una horita, hora y media, no sería muy largo, porque es que más largo, ¿para que lo hago si se me cansa? Sí, Yo hace que no, es que de todas formas ya ver un video sincrónico, profe, tan largo, la verdad, a modo personal es un poco como desgastante porque uno quiere, ya de alguna forma es conocer, venga a ver la explicación tanta del tema y uno lo analiza, lo revisa y si hay alguna actividad pues lo desarrolla, pero una vez busca también un poco algo un poco más concreto, ¿no? Más específico. exactamente, no sé, es que vamos a como dice el cuento, vamos a la materia, vamos a la explicación, y ustedes allá ya comienzan a trabajar, porque esos Yo son le los videos que sugeriría, tengo yo sugeriría y propondría pues que pues las clases de los lunes y los viernes se desarrollaran, pero entonces de 6 a 7:30. Ah, Exactamente. Para mí no estaría nada malo. Me parece bien. sí, pero es que sabe que lo que me parece raro, muchachos, que es que con lo que es que lo que pasó es que ellos me dijeron algo, ¿se acuerda? No sé si estuvieron los dos, que ese martes, que la primera clase, que no sé si fue Citri o alguna otra niña, me dijo que ustedes tenían algo de clase, de los lunes y viernes, entonces por eso fue que yo lo hice de esta forma y que hubo votación. Entonces por eso Sí, es que se me hace raro después que no, de los dos grupos que tengo acá, porque los dos dicen que no tienen nada. Yo, miércoles, entonces, ¿qué pasó ahí? sí, sí Sí, tenemos, pero a por las lo 7 menos y 30. Efectivamente, sí, A las lunes y 7. viernes, pero a las 7:30. Sí, a las 7. Yo creo que entonces yo no, o sea, de pronto fue que me confundí. Entonces fue a las 7:30 como para no tenerlos en dos clases y que no se me, como que no se les copara tanto la mente. Entonces yo creo que les entendí mal, que tenían clase a las 6. Bueno, listo, entonces devuelvo el rollo. Porque como fue por votación, muchachos, entonces pues la votación era que se hicieran los videos. Pero como Sí, dice Freddy, los voy a hacer lo más cortos, pero lo más precisos, para que ustedes puedan ingresar a las 7, lo puedan mirar, lo puedan leer, lo puedan escuchar, perdón, y ahí sacan pues sus anotaciones para que entren a la otra clase. de acuerdo, profesor. Señor, Sí, señor, de acuerdo. ya. está bien. Listo, listo, muchachos. Entonces, bueno, entonces vamos a iniciar, entonces, vamos a continuar con la clase. ¿Listo? La que vimos ayer, la que estamos ayer. Entonces, aquí yo les voy a compartir acá la pantallita. Listo, entonces acá. Entonces, nosotros estábamos en estas actividades que yo les dejé para que hiciéramos de tareita, ¿cierto? En la parte del pseudocódigo, que yo creo que allá a los dos ya les quedó claro, ¿cierto? Sí, señor. Ya les Sí, quedó. señor. Sí. Sí, ya les quedó claro. ¿Cuál es la sugerencia mía y para todos? Que nosotros comencemos a trabajar, a hacer ejercicios, porque es que la explicación de ayer, pero ahí nos queda, pero no. Esto nosotros lo entendemos con ejercicios que hagamos. Nos quedamos media horita, una hora, decir, ay, voy a hacer un pseudocódigo de coger el bus. Voy a hacer un pseudocódigo de cómo, no sé, de alguna actividad. Y ustedes van mirando la parte lógica, ¿cierto? Porque lo que me interesa es que vayan cogiendo la parte lógica de los procesos o las actividades que nosotros hacemos para que cuando lleguemos al algoritmo, que eso es lo que yo les voy a explicar ahorita, pues lo podamos entender y obviamente cambiar la parte del lenguaje que yo estoy utilizando. Porque el lenguaje que yo utilizo es el natural para que ustedes me entiendan. Pero ¿qué pasa? Ya el lenguaje de programadores, nosotros ya tenemos que utilizar otro tipo de lenguaje. ¿Cierto? Un lenguaje técnico que obviamente entre colegas desarrolladores de software, pues nos vamos a hacer entender. ¿Listo? Entonces ya vamos a hablar de instrucciones,
vamos a hablar de diagramas, vamos a hablar de atributos, vamos a hablar de lo que están viendo ustedes de clases, vamos a estar hablando de líneas de código, bueno, de infinidad de términos que nosotros tenemos que ir construyendo un glosario para eso. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es que nos vamos a meter de una vez directamente a lo que es un algoritmo. En el comienzo del video que les estaba yo aquí haciendo, les comentaba que esta guía que yo estoy trabajando, muchachos, es una guía de algoritmos que yo trabajo. No significa que sea la guía que ustedes están trabajando en plataforma o que van a trabajar en plataforma para hacer sus actividades. La idea es que aquí con esto, pues yo les doy explicaciones, yo les doy la parte del taller de ejercicios para que ustedes después de los trabajos que tengamos que hacer en la guía que está en territorio, pues entonces ustedes los puedan realizar para que yo los pueda calificar. ¿Listo? Entonces estoy dando una introducción como una inducción, pero ya después ya vamos a trabajar directamente la guía que está en territorio de algoritmos para mirar este mismo trabajo, pero obviamente pues yo tengo otras guías que tienen una temática pues como para comenzar y mirando un video que les voy a mostrar. Ustedes pueden encontrar y me preguntan qué libros podemos buscar. Hay infinidad de libros de algoritmos. Por Google ustedes pueden encontrar documentación en PDF de ejemplos. Lo que pasa es que es muy pesado el tema. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, documentos o, o libros que tienen más de 1000 páginas, porque la parte de algoritmo es muy amplia. Hay muchos ejemplos en la parte de programación. Entonces la idea es que yo no los voy a copar con toda esa, imagínate toda esa mano de material que ustedes dirán, bueno, ¿yo por dónde comienzo? Sino buscar realmente el tema que miramos y buscar directamente lo que nos va a servir a nosotros. Por el que les gusta cacharear y leer y aprender, ahí yo les boto la parte de algoritmos. Yo si quieren les busco, por ahí yo tengo PDF de algoritmos que, uy, esos tienen, pero es que son muy grandes y yo hace que ustedes o cualquiera se va a cansar de leerlo porque también viene muy práctico, viene de lectura, los conceptos muy técnicos que primero de pronto el chorrero no vamos a entender. Entonces yo prefiero comenzar así con calma y después que ustedes allá se vayan buscando como siempre se hace en la formación virtual, que ustedes busquen su información para que puedan complementarla con lo que ven acá sincrónicamente con el tutor. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos a mirar el video de algoritmos, muchachos, y vamos a comenzar con esta primera preguntita. ¿Qué es un algoritmo? ¿Listo? Entonces acá, perdón, entonces voy a dejar acá de compartir un minutico y vuelvo y comparto pantalla para que puedan escucharme. Listo. Entonces aquí me voy a devolver. Voy a devolver acá un minutico y lo vamos a escuchar, muchachos, y cualquier anotación, ustedes ya saben, tengan su cuaderno, su lapicero allá al ladito para que saquen lo más importante. Bueno, entonces lo vamos a escuchar. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas.
y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección. Y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en explicar ideas con un video como este, les recomendamos que visiten nuestra página web, magicmarkerspro.com. Y para Uy, los que no ya los necesitan encargar una explicación, pero nos quieren apoyar, ya los metieron en propagandita. Bueno, muchachos, ustedes como vimos en el video de la parte de algoritmos, entonces ustedes vieron que era un conjunto de instrucciones. Y ese conjunto de instrucciones se dan y ese conjunto de instrucciones se le dan al computador para que él entienda qué es lo que nosotros queremos que el computador realice. Ay, perdón, muchachos. Y ese conjunto de instrucciones, nosotros obviamente las tenemos que dar, como decía ahí, con una parte de programación. Y la programación, ¿cómo se da? Con un conjunto de funciones, tanto tanto matemáticas como de texto, que nosotros le vamos a dar le vamos a, esas instrucciones las vamos a registrar en la herramienta de programación para que nuestro computador entienda qué es lo que nosotros necesitamos realizar, o el computador pues, entienda qué es lo que queremos nosotros hacer. Entonces, por eso era muy importante lo de antier, lo que yo les expliqué de la parte del UML. Que ustedes entiendan, muchachos, desde de su levantamiento de información, desde su análisis de la información y desde ese análisis poder montar esa información en la parte del UML, para que ustedes diagramen esa información, qué quiere que hagamos con esa información.
¿Listo? Entonces yo les explicaba con la parte de la entrevista, yo les desbocé como la parte de la información que nosotros requerimos para poder dar y darles instrucciones y llevarla al lenguaje de la máquina para que lo entienda. Entonces era muy importante que ustedes tuvieran en claro esa partecita. ¿Listo? Entonces ya vimos que era, que es, que es un algoritmo. ¿Listo? Ahora vamos a mirar. No sé si tienes dudas, muchachos. Hasta ahí. Está claro, profe, muy claro. No, hasta ahí está claro. Bueno, Listo. Listo, muchachos. Hay muchísima información para que ustedes también pues busquen, ¿no? Perdón acá, entonces, ay, dejé compartir, perdón. Aquí, en screen. Listo, entonces acá. Share. Listo, muchachos. Entonces acá, les voy a mostrar acá una parte de, miramos la parte de algoritmos. Entonces acá nos habla de algoritmos cuantitativos, sus características y damos varios ejemplos. Entonces acá encontramos, encontramos diferentes tipos de algoritmos. Este es el cuantitativo, características, las definiciones de cada uno. Para el cuantitativo, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué significa cuantitativo, muchachos? El algoritmo cuantitativo es aquel que se maneja por la parte numérica, cuantitativo. Y está el algoritmo cualitativo. El cualitativo es de la parte de las actividades, ¿cierto? O de los procesos que nosotros hacemos normalmente, ¿cierto? En nuestro diario qué hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el algoritmo que nosotros vamos a manejar para poder realizar nuestra programación? Los algoritmos cuantitativos. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí les voy a explicar acá cuál es la característica de esos algoritmos cuantitativos. Entonces, nos dice acá que son aquellos algoritmos que utilizan operaciones algebraicas y cálculos numéricos específicos para definir un proceso, obteniendo valores concretos, por ejemplo, el resultado de una resta o de una multiplicación. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos dice que se utilizan operaciones algebraicas y cálculos matemáticos. ¿Qué operaciones algebraicas nosotros conocemos? ¿Cuáles son los cálculos aritméticos, muchachos? A ver, ¿quién La me dice? suma, la resta, la multiplicación, la división, no sé, la exponencial. Esos son los cuatro principales, ¿cierto? Esos son los cálculos aritméticos que nosotros llevamos. Obviamente, aquí cuando hablamos de las expresiones algebraicas, entonces sí ya hablamos de qué. Hablamos de la parte de exponenciales, hablamos ya de la parte de la división, ¿cierto? Entonces, todas esas partes son algoritmos cuantitativos. ¿Pero a qué nos sirven? Obviamente para realizar ¿qué? Operaciones. ¿Listo? Operaciones numéricas. Entonces, aquí nos dice que en la ciencia de la computación, en las matemáticas y otras disciplinas afines, un algoritmo es un conjunto finito y ordenado de instrucciones que permite efectuar una actividad por medio de pasos sucesivos, que no generan dudas a quien deba ejecutar estas acciones, llevando a una solución de un determinado problema. Muchachos, tener en cuenta que un algoritmo cuantitativo, acordémonos que un algoritmo siempre tiene un inicio, un proceso y un final. Y las matemáticas son exactas, ¿no? Las matemáticas siempre son exactas y no nos van a fallar. Espere por acá. Ah, está Citri. Está por acá. Que no nos va a fallar. Bueno, entonces ¿en dónde estaba yo? Acá. Resulta significativo descartar que la importancia de un algoritmo, porque representan un elemento básico para la informática, la robótica y las matemáticas, ya que por medio de ellos se logra ordenar las ideas,
Ellos la llevan a la ejecución correcta de las actividades y a las ideas con un orden concernientes a cualquier aspecto. ¿Listo? Entonces, ordenar. El paso a paso nos ayuda a ordenar esas instrucciones. Entonces, acá nos dicen algunos ejemplos de matemáticas son el algoritmo de la adición para calcular el cociente de dos números, lo que hablaba anteriormente. El algoritmo de multiplicación para calcular el producto. El método Gauss para solucionar un sistema de ecuaciones lineales. O el algoritmo de Euclides que es para obtener el máximo común divisor de dos enteros. Entonces acá tenemos dos metodologías, ¿cierto? Que nos hablan de la parte de las operaciones que nosotros hacemos. Sino que acá nos hace la descripción como más detallada de la parte del algoritmo que se realiza. Entonces nos dice, características de los algoritmos cuantitativos. Acordémonos que cuantitativos es la parte numérica, que es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. Entonces, primero que todo, son muy precisos. Los pasos y las instrucciones que están contenidas en estos algoritmos deben tener mucha precisión. Es decir, no deben dejar ningún tipo de margen para que no exista alguna ambigüedad, ya que las operaciones matemáticas no lo admiten. Además, al ser precisos, permite que el usuario se pueda ceñir a una guía concreta. Entonces, muchachos, esperen que aquí, está entrando Ignacio. Entonces, yo les explicaba acá, cuando nosotros vamos a hacer una instrucción en el computador, cuando lleguemos a programar, cuando vamos a hacer un cálculo, por ejemplo, de ventas o de facturación, entonces tenemos que aprender a hacer ese cálculo o esa operación matemática muy bien para que nos haga el resultado. Acordémonos que la parte de los números, en la parte de manejar dineros o cuentas, es muy delicado. Y cualquier error, pues nos va a llevar ¿a qué? A que tengamos pérdidas o que de pronto hagamos mal una operación y de pronto estemos sumando más allá del valor que se debe dar, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que son muy precisos. Así los de con centavos o lo que sea, pero es preciso. Entonces debemos tener mucho cuidado con esas operaciones que nosotros vayamos a hacer. Cuando llegamos a hacer un código que nosotros digitemos para realizar una operación. Entonces nos dice, los definidos, dice, los algoritmos cuantitativos deben estar definidos a la perfección. Es decir, se les debe poder seguir todas las veces que sea necesario, cada vez obteniendo sin lugar a dudas el mismo resultado deseado. En caso contrario, el algoritmo como tal no será confiable, por lo cual lo podrá servir como una guía para la correcta toma de decisiones. ¿Sí ven? Entonces, si no es confiable, lo que yo les acabo de comentar. Entonces uno dice, bueno, usted me está botando aquí error, entonces allá el cliente o el sistema de información que le damos a alguno de los clientes y el cliente lo maneje en sus ventas, entonces va a tener problemas porque la gente va a decir, oiga, me está cobrando más. Mire, este valor era 100 y usted me está cobrando 105 pesos. Ay, ¿y por qué me cobra los 5 pesos? ¿Sí me hago entender? Entonces debemos tener mucho cuidado con esa parte cuando lleguemos a esa parte de numérica de programar. Independientes y autónomos. Dice que para realizar cualquier programa de la computación resulta conveniente diseñar o definir previamente el algoritmo. Sin embargo, los algoritmos cuantitativos son totalmente independientes y autónomos de los lenguajes de programación. Para cualquier problema que se quiera solucionar, se podrá escribir el algoritmo para ejecutarlo luego en cualquier lenguaje de programación. Al igual, se podrá ejecutar en distintos computadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que el lenguaje de programación que nosotros manejemos acá es el mismo y no va a cambiar a nivel mundial, porque el lenguaje es como como la parte del lenguaje que nosotros manejamos, el español. Se habla lo mismo en otros países y se va a entender, que es lo mismo. Bueno, dependiendo del país, ¿no? Pero va a ser lo mismo. Pero
la parte de programación, el lenguaje, viene en inglés, ¿cierto? Viene en inglés. Entonces, por ejemplo, para los países de primer mundo, pues obviamente ellos son los que mandan en esa parte de programación y nosotros, feo decirlo, los países tercermundistas, que estamos en la parte de programación, pues nos toca acomodarnos a ese lenguaje. No lo podemos pasar al español porque ya es una herramienta que viene adaptada en ese lenguaje. Ya por ejemplo, ya en otros países como en China, en Japón, pues obviamente ellos manejan ellos manejan ya propio lenguaje de programación allá, esos máquinas, entonces ya lo pasan al lenguaje de ellos, entonces pues obviamente ya es muy diferente. Pero obviamente la parte del lenguaje inglés es el lenguaje que maneja a nivel mundial. Y por eso es que toda la parte de la programación está en ese lenguaje. Entonces, importante también el inglés, muchachos, que es lo que ustedes están viendo, ¿no? Y conocer ese lenguaje técnico en la parte de la tecnología. Entonces aquí nos dice, para hacer este algoritmo cuantitativo, ¿qué conocimiento nosotros requerimos? Entonces nos dice que este algoritmo suele requerir cierto conocimiento numérico previo, principalmente técnico. Los algoritmos cualitativos se enuncian a menudo en un lenguaje que se adapta a cada caso en cuestión, excepto los sencillos y cotidianos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que obviamente, si va a ser numérico, debemos nosotros saber que hacer las operaciones aritméticas, ¿cierto? Multiplicación, división, suma y resta. Nos hablan de las operaciones algebraicas. Entonces debemos tener ya como previo un conocimiento para poder nosotros llevar esas instrucciones de cómo se realizan esos cálculos numéricos al computador. Entonces, obvio que necesitamos tener ese conocimiento previo. Entonces, acá nos dice, tener una confianza absoluta en algún método lógico para solucionar los problemas numéricos, que podría ser o bien soluciones que sean creativas y con mayores innovaciones, aunque pudieran ser impredecibles. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta acá, muchachos, hasta esta parte de la característica de los algoritmos cuantitativos, su definición. No, ¿Todo profe, clarito? todo claro, Pues, es todo claro. claro. Sí. Aló, señor. Diga. Profe, Te está claro, escucho. muchas gracias. Ah, listo, Fred. Bienvenida, Citri. Estamos acá, pues yo estaba en la grabación y aquí aprovechamos que entraron unos muchachos y aquí compartiendo y mirando el tema que nos corresponde para el día de hoy. Bueno, entonces seguimos. Entonces hablábamos de pasos para seguir para elaborar un algoritmo numérico, cuantitativo. Entonces nos dice que todos estos pasos poseen la misma importancia. Si se deja analizar alguno de ellos, se tendrán problemas durante el desarrollo del algoritmo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa en el algoritmo numérico? Que cualquier error o cualquier número o operación que nos falte, nos va a salir error o va a salir mal la operación. ¿Listo? Entonces, por eso nos dicen aquí que se deben analizar absolutamente todos para poderlos incluir, para poder realizar nuestro algoritmo. Uy, me estoy trabando hoy. Bueno, nos dice nuestro primer paso. Definir qué comparaciones o cálculos numéricos son necesarios para poder alcanzar el resultado final. Entonces aquí nos dice todas las comparaciones y cálculos numéricos intermedios, todas las comparaciones y cálculos numéricos finales. Entonces, ¿qué debemos tener primero? Si yo voy a hacer una operación de sumar dos números, entonces yo debo tener en cuenta primero los dos números que yo voy a utilizar o cualquier número. ¿Dónde yo voy a guardar esos números? Una cajita donde yo lo voy a guardar. Tercero, ¿qué operación yo voy a hacer? Operación matemática. Entonces debo utilizar mi operador matemático, algoritmo, sí, matemático. Entonces, ¿será que yo voy a hacer una suma? ¿Será que voy a hacer una resta? Voy a hacer una multiplicación, voy a hacer una adición. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Cierto? Y obviamente
¿dónde es que yo voy a guardar ese resultado? ¿Listo? Entonces, para que me entiendan, en la parte del algoritmo matemático nosotros debemos tener cajitas o lugares donde yo voy a, ¿qué? Donde voy a insertar y voy a guardar esa información que yo voy a necesitar para hacer mi cálculo. Entonces, ahorita tranquilos, que ahorita yo se los voy a explicar mejor. ¿Listo? Entonces, segundo paso, tomar en consideración todos los tipos de restricciones y condiciones para poder llegar a la solución del problema. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la parte de las restricciones es que si yo voy a hacer una suma, entonces que utilice el algoritmo que se requiere para hacer eso. Que si yo tengo que utilizar, por ejemplo, eso se llama la parte de los booleanos, que es, por ejemplo, utilizar el mayor, menor, el igual menor, el igual mayor, saberlos utilizar. En este caso tenemos que utilizar el booleano, que es el igual, porque es una operación. 2 más 2 es igual a 4. Entonces debemos utilizar ese operador. Si yo no lo utilizo, pues obviamente me va a salir el error, porque me está diciendo, bueno, 2 más 2, pero ¿en dónde lo está guardando? ¿Cierto? ¿De qué lugar? ¿Qué operador es el que me va a permitir guardar ese resultado? ¿Listo? Entonces, eso también lo vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, en lo que aquí pues le estoy dando como ejemplos como sencillitos para que ustedes como que me vayan entendiendo un poquito. Entonces, acá ya hablamos de la parte del cuantitativo, ¿no? Ahora acá nos dice las diferencias con el algoritmo cualitativo, que fue lo que nosotros realizamos el día de ayer en clase, que era la parte del pseudocódigo. Entonces, la diferencia con el algoritmo cualitativo nos dice que los algoritmos cuantitativos son bastante precisos, los matemáticos, ya que las instrucciones que se deben dar para efectuar los correspondientes cálculos numéricos deben ser bastante exactos para poder obtener el resultado deseado. Y se caracteriza por tener, obviamente, el lenguaje matemático. Aquí nos habla que el cualitativo tiene más propensión a que se haya olvidado algún paso o que puedan ser malinterpretados por el lector, debido a que el lenguaje narrativo con que se indican las instrucciones pueden tener ciertas imprecisiones intrínsecas. Entonces, por ejemplo, hablamos de ayer del ejercicio que hacíamos de la receta. ¿Se acuerdan que uno lo hacía como más al detalle, otro lo hacía como en pasos más fáciles, ¿cierto? Que de la pasa del arroz, no, yo cojo la olla, le echo 3 pocillos de agua, le echo 2 pocillo y medio de arroz y lo tapo y que hierva y que se haga. Pero entonces, miremos por acá. Perdón. Acá. Y que otros ya son demasiado detallados y pueden tener imprecisiones, ¿cierto? Ayer lo miramos. Entonces, por ejemplo, hubo unos ejemplos muy directos, muy sencillos, pero que sí, obviamente se cumplieron las instrucciones para poder realizar el plato bien. Hay otros que ya fueron muy al detalle. Entonces, por ejemplo, lo que hablan, no, que voy a lavarme las manos, que voy a lavar la cebolla, voy a lavar, ¿no? Entonces ya eran demasiado detallados que obviamente en la parte de las instrucciones se nos van a hacer como más largas, y cierto, y para poder codificar, pues va a ser más complicado, por decirlo así, ¿cierto? Para poderla entender. Entonces aquí nos habla ya del paso de las instrucciones. Las instrucciones son los procesos que nosotros vamos a transcribir, ¿cierto? Que vamos a colocar en nuestro computador para que se haga el proceso que queremos que se realice. Entonces nos dice que los cuantitativos tienen que ser instrucciones o pasos que involucran cualquier tipo de cómputo numérico. Por ejemplo, el algoritmo para resolver el área de un triángulo, para resolver el factorial de un número natural o para calcular el promedio de unos datos. Por otro lado, los algoritmos son cualitativos cuando en sus instrucciones o pasos no se tienen involucrados cálculos numéricos. Ejemplo, las instrucciones para realizar una receta de cocina, que la que vimos ayer, para realizar una actividad física o para ensamblar un aparato que viene desarmado de fábrica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando viene un mueble,
Por ejemplo, un escritorio es un algoritmo. Nos muestran el paso a paso de cómo lo debemos ensamblar. Y a veces uno comienza con el último paso al primero, ¿no? Que hasta nos tiramos el mueble. Y así nos pasa a varios. Por no seguir el paso a paso de las instrucciones que se nos dan. Entonces, ejemplo de algoritmos cuantitativos. Por ejemplo, realizar las 4 operaciones aritméticas básicas entre 2 números enteros. Entonces, colóquenle cuidado, muchachos, acá. Va al inicio. Se declara un número. El número 2, suma, resta o multiplicación, que es el mismo producto, ¿cierto? Suma, resta, multiplicación, la división. Se declara la división del número real. Ingresar los valores de los números. El número 1, el número 2. Se hace la suma del número 1, número 2. Mira, aquí se hace la operación, el aritmético. La resta del número 1, número 2. Se hace la multiplicación, ¿cierto? Se hace la división. Y por último se muestra la suma, la resta, la multiplicación y división. Y el fin. Entonces, muchachos, acuérdense que un algoritmo tiene un inicio, tiene un proceso y tiene un final. Un algoritmo nunca queda en un ciclo, jamás debe quedar en un ciclo, siempre debe terminar, siempre. Esos procesos terminan o terminan, ¿listo? Si no terminan, entonces tenemos problema, ¿cierto? Tenemos un problema de que acá en el proceso nos faltó algo. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, aquí nos pide obtener, otro ejemplo, ¿no? Obtener el área de un triángulo. Entonces nos dice el inicio, declarar la base, la altura, el área, el triángulo, números reales, ingresar los valores del triángulo, base de altura, área del triángulo es igual a la base por la altura, dividido entre 2, nos muestra el área del triángulo y final. Siempre, entonces ustedes ven la estructura de cada algoritmo, ¿cierto? Tiene su inicio, proceso y final. Acá otro algoritmo. Ingresar una edad y obtener como resultado el año de nacimiento. Entonces acá nos dice inicio, declarar la edad. Acordémonos que son instrucciones. ¿Listo? Yo les decía que ya comenzamos a meternos en la parte del vocabulario técnico. Entonces nos dice declarar la edad, el año actual, año de nacimiento, en los números naturales. Ingresar el valor de la edad, ingresar el valor, ¿sí?, del año. Aquí colocamos el año de nacimiento actual, nos da el año de nacimiento, entonces acá lo declaramos. Y aquí nos da el año de nacimiento, nos da la operación, miren, ¿cierto? El año actual menos la edad, entonces nos va a botar el año de nacimiento acá. Ahí se nota claramente que es una resta. Señor. Señor, perdón. Se nota claramente que es una resta para obtener la edad. Exactamente. Entonces depende de lo que nosotros queramos hacer de las operaciones, ¿cierto? Entonces acá nos dice obtener el promedio de 3 números naturales. Entonces lo mismo, declaramos los 3 números, vamos a declarar lo que es la suma, vamos a sacar el promedio y los números naturales. Ingresar los valores del número que es el número 2, el número 3, y aquí vamos a hacer la suma. El número 1, número 2, número 3, y aquí sacamos el promedio. El promedio es que la suma de estos 3 números, ¿cierto? Lo dividimos entre 3 y aquí nos va a botar el resultado. Entonces, como ustedes ven, son algoritmos muy sencillos de la parte numérica y estos son solamente con operaciones aritméticas. Para la parte de los sistemas, de la parte de la programación, existen las operaciones booleanas y las operaciones lógicas. Las operaciones booleanas son las que nosotros vamos a meter acá: el menor, el mayor, el igual, menor que, el mayor que, el igual que, ¿cierto? Y eso es para saber, por ejemplo, estas operaciones se utilizan para
solucionar problemas, ¿cierto? Dependiendo de ese problema, pues las utilizamos. Y las operaciones, ¿cómo fue que yo les dije? Booleanas, aritméticas y lógicas. La parte de las operaciones lógicas es cuando el resultado nos dice, perdón acá, tengo acá varios en la sala, permítame un momento. Listo. Entonces aquí nos dicen, muchachos, entonces las operaciones lógicas es lo que nos dice lo que es de verdadero o falso. Entonces también con ejercicios que vamos a mirar más adelante, en la parte de programación vamos a mirar esas expresiones, de cómo las podemos, cómo nosotros podemos realizar ejercicios con esos tres, aritméticas, las lógicas y las booleanas. Las aritméticas son las más sencillas, ¿cierto? Porque son las operaciones que nosotros conocemos. Pero ya las booleanas y las lógicas ya son expresiones para solucionar problemas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un inventario. Entonces, yo en un inventario, yo, yo guardo mis productos, pero yo tengo que hacer un cuadrito donde me salga a mí un cuadrito de texto donde me diga, mire, se le está acabando el inventario porque tiene cinco, digamos, de arroz. El supermercado tiene 5 bultos de arroz y que me salga ese texto y que se haga la operación que se está, pues la operación fácil es la de resta, ¿no? Si yo tengo 20, voy sacando 5, 15, pero cuando me lleve al 5, entonces que me salga ese cuadro de texto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago que salga ese textico que diga, ay, pues madre, se me está sacando el inventario, me toca llamar a mí el proveedor para pedirle porque se me acabó la parte del arroz para vender acá en el supermercado? Entonces ahí me toca utilizar las operaciones booleanas. Es decir, que cuando llegue a 5, si es menor o igual a 5, entonces que me mande un mensaje que me diga, ojo, se le está acabando el inventario de arroz. ¿Sí me hago entender? Entonces, todos esos ejercicios vamos a comenzar a realizarlos. Entonces, aquí nos habla de calcular la suma y resta de un producto de 5 números enteros. Bueno, entonces, esta partecita, muchachos, quería tirarle la parte del algoritmo, de los algoritmos numéricos. Entonces, hasta aquí, claros, muchachos. Claritos, claritos. Sí, señor, es claro, muy claro. Bueno, muchachos. Entonces, esto de la parte yo lo encontré, perdón, yo lo encontré en Google, de esa parte de los ejercicios de algoritmos. Ustedes en el material, allá en sus carpetas del material de apoyo que tiene el interrogatorio, también lo pueden encontrar, lo pueden leer, pueden encontrar infinidad de ejercicios que nosotros tenemos, que hay sobre la parte de algoritmos. Hay demasiada información que se encuentra de ese tema. Bueno, muchachos, entonces ya miramos qué es un algoritmo, cuáles son las características de un algoritmo, los requisitos para solucionar solucionar problemas por medio de un algoritmo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se necesita? Obviamente, la información que nosotros debemos tener, ¿cierto? Para solucionarlo. En este caso, en el numérico, ¿qué era? Pues obviamente tenerlo aparte de qué es lo que vamos a hacer, qué operador, ¿cierto? Y obviamente el paso a paso para realizarlo. Bueno, muchachos, entonces ahora voy a buscar acá un ejemplo de un algoritmo, de un ejercicio de ejemplo de algoritmo para que ustedes lo puedan entender mejor. Entonces, permítanme un momentico, ya se los busco acá. Ay, perdón. Entonces, acá, ejemplo, ya se los busco acá para poderlo entender mejor.
Permítame un momentico para buscar acá. Bueno, muchachos, aquí yo les voy a explicar acá una de la parte de, del ejercicio o ejemplos que nosotros vimos. Perdón, ahora sí les voy a compartir acá. De la parte de los, acá, de la parte de los algoritmos, de esta parte. Acá se pasaron de una forma como si fuera un pseudocódigo, ¿cierto? Que el pseudocódigo nos dio como la parte de la parte textual, yo cómo lo voy a hacer. Pero esta parte de este algoritmo, yo cómo lo voy a plasmar, cómo lo voy a plasmar en una forma en que yo lo pueda como comprender para pasarlo al lenguaje del computador. Entonces, ¿cómo lo plasmo yo? Estos ejercicios se plasman con o se pueden realizar con un diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces, les voy a colocar un videito acá que es un diagrama de flujo para poder nosotros hacer el ejemplo de cómo pasar esto a ese diagrama de flujo y cómo se puede realizar cómo se realiza la operación y cómo es el computador desde ese diagrama de flujo entiende esas operaciones para que nos saque el resultado. ¿Listo? Entonces, perdón, entonces acá, entonces acá, perdón, entonces les voy a colocar acá, el videito, programación, diagramas de flujo y el pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, acá se los voy a pasar. Permítame un momento, por favor. Voy acá, un momentico la cámara. Y acá. Entonces, profesor, vamos a lo que nosotros vimos ahora, cómo plasmamos esos ejemplos y los llevamos a un diagrama de flujo. ¿Listo? Y vamos a mirar las partes, que eso ahorita se los voy a explicar. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a estar revisando pues, lo que son los diagramas de flujo y también lo que es el pseudocódigo. Lo primero, vamos a empezar viendo cuáles son los elementos que forman un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo o flujograma u organigrama, cualquiera de las formas de llamarlo es válida. Lo que nos representa son los pasos que tiene que seguir un algoritmo para llegar a la solución de un determinado problema. Y para llegar de un inicio, que es donde tenemos el problema, a un final, que es donde tenemos el problema resuelto, pues vamos a ir ejecutando una serie de acciones. Para representar esas acciones vamos a utilizar cierta simbología, que es la que voy a pasar a explicar. Lo primero... Bueno, aquí, muchachos, antes de continuar la parte del videito, es la parte de la simbología. ¿Listo? En los diagramas de flujo. Entonces vamos a entender, por ejemplo, el circulito, ¿sí? Una bolita, que es el inicio, la flechita, una línea, que es la parte del conector, un rectángulo, que eso significa donde nosotros vamos a a colocar los datos que nosotros vamos a necesitar para hacer esa operación. Bueno, un rombo, que es ese rombito, es donde nosotros vamos a colocar la operación, la operación como tal. Por ejemplo, voy a colocar n más n1 más n2 es igual a n3, ¿cierto? Ese rombo nos va a identificar la operación que nosotros vamos a hacer.
¿Listo? Ah, perdón, el rombo no. Eso es como un trapecio, como algo así, que es. Y el rombo es la decisión. Si la información está bien, entonces siga, que si está bien, entonces que se siga el proceso. Aquí lo vamos a mirar. Estoy hablando como muy técnicamente por acá, para que ustedes me entiendan mejor. ¿Listo? Entonces acá lo vamos a mirar. El inicio y el final los vamos a indicar con S de start en inglés y la E de end de final en inglés. Entonces, esto es lo que vamos a llamar, los que están en forma de círculo, es lo que vamos a llamar terminadores o terminales. ¿De acuerdo? Terminales. Bien, luego vamos a tener flechas. Las flechas van a indicar el camino que sigue nuestro programa. Y estas flechas vamos a llamar, le vamos a llamar secuencia. Son líneas de secuencia. A partir de ahí vamos a ver una serie de... Perdón, muchachos, voy a dejar acá el ingreso. Por ahí alguien que me está de pronto el ingreso, no. Ay, no, 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 no. Es aquel que me estaba pidiendo el ingreso que por ahí. Ah, listo, ya se los comparto. Ya se los comparto acá ya se los comparto acá en el chat. Acá ya se los voy a compartir. Listo, creo que ya se los compartí. Listo, ahí está. Ya se los compartí. Entonces vamos a seguir acá. de elementos que van a ser procesos. Procesos que se van a tener que ejecutar. Estos son procesos. Procesos o acciones. Que son las cosas que vamos a tener que ir haciendo. En un momento dado, es posible que tengamos que tomar una decisión en función de si algo ocurre o algo no ocurre. Esas decisiones las vamos a representar con un rombo. Un rombo que tendrá dos salidas. Una salida para sí y una para no. Y dentro habrá una cuestión, una pregunta o una decisión que tomar. Decisión que habrá que responder con sí o no. Por lo tanto, esto van a ser las bifurcaciones de nuestro camino y van a ser las decisiones. Terminales, secuencia, procesos, decisión. Y por último, pues tenemos un simbolito que vamos a ver, que es un simbolito de esta forma, trapecio, que son operaciones de entrada y salida. ¿De acuerdo? Cuando interactuamos con el entorno, ya sea a través del teclado, ya sea una pregunta que tengamos que hacer y alguien la tenga que responder pues mediante lo que sea, pulsar botones o una salida de un sensor que estamos leyendo. Perdón, muchachos. Perdón, por aquí alguien va a ingresar. Ahí sí. Va a entrar Félix. Cualquier cosa que tenga que ver con interactuar con el exterior, con entradas de datos al programa y las salidas de los datos al programa, por ejemplo, mostrar un resultado a través de una luz o a través de una pantalla, lo vamos a poner con este símbolo. Y con estos elementos vamos a poder construir nuestros diagramas de flujo o nuestros algoritmos representados. Entonces, Listo, muchachos. Entonces tenemos el inicio, el circulito, el inicio y final, que se conoce como las terminales. Las flechitas que indican que es la parte de la secuencia. El rectángulo que significa los procesos o acciones que se van a realizar. El rombito significa la decisión. La decisión tiene dos caminos, si sí o si no. Que si la operación está bien, entonces sigamos acá para que nos bote el resultado, ¿cierto? Si no, entonces miremos nuevamente acá a ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Si aquí hay alguna operación que está mal, alguno de los datos que nos hagan falta, perdón. ¿Listo? Entonces, para poder como identificar cada uno
de estos símbolos que utilizamos en la parte de los diagramas de flujo. Importante, muchachos, irlos conociendo, trabajando, porque esto es este es el material en sí que trabajamos los programadores. Con esto es que nosotros realizamos casi todas las operaciones para poderlas llevar a programar. Entonces, y eso, infinidad de ejercicios es lo que hay para hacer con diagramas de flujo. Sigamos acá. Para poder ver cómo podemos usarlos, pues lo que voy a hacer es representaros un pequeño programita que representa si queremos tomar café o no y qué debemos hacer para tomar café. Yo tengo un problema y es que, bueno, pues a estas horas de la mañana me apetece un café. Y lo que voy a hacer es enseñaros cómo sería la representación del algoritmo de resolución de ese problema a través de los diagramas de flujo y poder resolver lo que se llama pseudocódigo, que es escribiendo con lenguaje habitual, con lenguaje normal, las órdenes que vamos a tener que ejecutar. Se llama pseudocódigo porque no hay ningún lenguaje de programación que entienda esa forma de hablar, solo nosotros, los humanos. Entonces, el pseudocódigo es una serie, o sea, una forma de dar órdenes en lenguaje natural de forma que nosotros podamos entender qué queremos ir haciendo en cada paso. Con un ejemplo lo vais a entender mejor y paso directamente a enseñaros el ejemplo. El ejemplo, quiero café. Bueno, pues aquí lo tengo. Ejemplo, quiero café. Veis que en el programa empieza y lo primero que hago es preguntarme si quiero café. Evidentemente, si no quiero café, me voy al final y terminamos. Tan contento todo el mundo. Aquí está la E, no me cabía aquí debajo, en teoría debería estar aquí, pero aquí en esta parte del final. Pero como no me cabía, lo he puesto ahí doblado, pero es un pequeño error de tamaño, simplemente de forma. Entonces, ¿quiero café? Bien, la pregunta, ¿quiero café? No, pues fuera, he terminado. En el momento en el que quiera café, si quiero café, pues lo primero que hago es seguir esta línea de flujo. Veis que voy a seguir la línea del sí y me hago otra pregunta. ¿Hay café? ¿Tengo un café hecho? Bueno, si tengo un cafecito hecho, pues entonces lo que tengo que hacer es calentarlo. Calentar el café. Pero si no hay café, lo que tengo que hacer es construirlo, hacer un café. ¿De acuerdo? Bien. Cada una de estas acciones, si os fijáis, luego podemos desarrollarla en, a su vez, distintos pasos que sean más sencillos. Entonces, este es un programa, digamos, básico, pero luego se puede extender a, ¿quiero hacer café? La pregunta siguiente sería, ¿tengo café para poder hacer? Sí. ¿Tengo cafetera? Sí. ¿Tengo fuego? Sí. Pues lo pongo todo junto y pongo a calentar hasta que sale, me espero y cuando termina de salir ya tengo el café hecho. Es decir, cada una de estas funciones o de estas órdenes puede desarrollarse a su vez en un pequeño subprograma. Pero nosotros vamos a preguntarnos, ¿hay café? Sí, caliento café. No, pues me hago un café. Bien, en cualquier caso, tanto si lo caliento como si lo hago, sirvo ese café en una taza. Y entonces me pregunto, ¿está suficientemente dulce para mí? ¿Me gusta así como está? Si está suficientemente dulce, entonces me lo tomo. Pero si no, le añado azúcar. Y entonces me vuelvo a preguntar, ¿ya está suficientemente dulce? Oye, igual me he echado poca. Lo pruebo, me he echado poca. Vuelvo a añadir un poquito más. Y voy añadiendo azúcar. Me quedo en este bucle. Veis que aquí hay un bucle, ¿vale? Que es un bucle mientras. Mientras que el café no esté dulce suficientemente, no salgas de aquí. Pero en el momento en el que el café ya está suficientemente dulce, salgo. ¿Veis? Y entonces veis que aquí, cuando está suficientemente dulce, salgo del bucle y me tomo el café. Y ya está. Y termina el programa. ¿De acuerdo? ¿Veis? Más o menos esta es la idea. La idea es tener un programa. Sí, muchachos, que toda la parte de algoritmos tiene su final. Tiene que tener siempre un final. ¿El final cuál es? Acá, terminar la parte del café. No puede quedar acá, eso es lo que yo les explicaba. No puede quedarse en esta parte acá en el bucle, porque no nos va a salir la información que nosotros vamos a necesitar. Entonces, todo algoritmo tiene que tener un final siempre. Entonces, seguimos acá. Que hay que resolver y hasta llegar a la resolución de ese problema. Aquí quería un café y aquí ya no quiero un café porque me lo acabo de tomar. Por lo tanto, he resuelto mi problema. Ya no necesito cafeína.
Cuando quiero café, tengo que seguir una secuencia de pasos que me va llevando desde el problema hasta la solución. Y esa secuencia de pasos la representamos a través de estos pequeños símbolos. El tomar el café lo podríamos considerar una entrada-salida, ¿vale? Y si el tomar café es una salida hacia mi persona del café, pues entonces lo podríamos poner con el símbolo de la entrada-salida que ya hemos visto que existe. Bueno, pues nada más. Espero que haya quedado claro cómo funcionan los organigramas, cómo funcionan los diagramas de flujo. Es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es pensar de forma lógica qué pasos vamos a ir haciendo para resolver un determinado problema y luego vamos a irlos poniendo simplemente en forma de cajitas y decisiones. Con estos elementos tan sencillos, los terminales, con las decisiones, con las bifurcaciones, que son las decisiones, con los procesos y con las entradas-salidas, podemos resolver cualquier problema. Y ya veréis, cuando tengáis un poquito de práctica, que esto es así. Nada más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, pulgar hacia arriba, no olvidéis suscribiros. Listo, muchachos. Entonces, acá. Entonces, ¿qué tal el videito? ¿Sí más o menos bien entendible, muchachos? ¿O más o menos? Por lo menos se entiende bien. Listo, entonces, muchachos, aquí les voy a enviar el link de donde yo encontré la parte de algoritmos con esa parte de los ejercicios que están ahí. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Ustedes dirán, profe, ¿en dónde puedo hacer un diagrama de flujo? ¿Cómo lo puedo realizar? ¿O en qué herramienta? ¿O en qué programa? Entonces, la herramienta que tenemos a la mano que podemos utilizar es el Word. Nosotros tenemos acá el Word. Entonces, esperemos acá. Y nosotros lo tenemos en nuestros computadores, no hay ningún problema. Entonces, lo podemos encontrar acá fácilmente. ¿Listo? Profe, Hay otras herramientas. no está mostrando pantalla, Señor. está en la pantalla del video, por si acaso. Ah, es que la dejé con pantalla del video, ¿cierto? Perdón. Gracias. Ya vuelvo a compartir, es que pienso que soy Lo que pasa es que para mirar los videos toca de una forma para que lo puedan escuchar. O si no, no lo pueden escuchar. Por eso es que me toca salirme e ingresar nuevamente. Listo, ahora sí. Todavía no se ve nada. Listo, entonces esperamos a ver que se abra aquí el Word y ya les explico. Mire, aquí está, mire, la Ahora sí, parte de la bolita del inicio, la parte de las decisiones, el rectángulo que era. ¿Este? decisiones. El rectángulo era de decisiones. De las decisiones, ¿cierto? Listo. Entonces acá les voy a explicar en dónde los podemos encontrar el diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo. Entonces, mire que cuando ustedes estén trabajando en su proyecto, cuando tengan su análisis y necesitan realizar procesos, entonces lo que ustedes tienen que hacer es diagramas de flujo con la parte de algoritmos que ustedes necesiten y comienzan a trabajar cada uno de los procesos que es lo que necesitan. ¿Listo? Entonces, para que miren que, de todas maneras, para llegar a realizar un sistema de información, siempre necesitamos utilizar muchas herramientas, tener la parte de mirar bien ese análisis, ¿cierto? De esa información para poderlo llevar a cabo. Entonces, vamos a donde dice insertar. Entonces, nosotros vamos a donde dice formas. Y acá vamos a donde nos dice, mire, diagramas de flujo. Entonces, acá nosotros colocamos la bolita. ¿Cierto? El inicio. La podemos cambiar de color si nosotros queremos, ¿cierto? Nos salimos de la figura. Vamos nuevamente a la parte de insertar. Formas, vamos allá. O sea, le estoy mostrando lo que está en Word, pero obviamente hay otras herramientas que lo hacen como más fácil. Entonces, está la parte del rectángulo que nosotros utilizamos, ¿cierto?
está la parte, vamos a ver qué más necesitamos del diagrama de flujo. El rombo, que son las decisiones, ¿cierto? Que son las decisiones. ¿Qué más? A ver. Está la parte que más necesitamos acá. No veo no veo Entradas, profe. el ¿qué? Donde se hace la Entradas, profe. aquí está, la entrada y salida. Y miremos qué más fue lo que utilizamos acá. Insertar, las formas, miremos acá, diagramas de flujo. No, estos cositos que vemos acá es para la parte de bases de datos, cuando nosotros vamos a guardar la información en un lugar. Entonces acá lo que utilizamos son estos iconos acá. Bueno, nosotros utilizamos otras operaciones, pero vamos a comenzar con estas básicas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo las organizamos? Entonces está el inicio. ¿Cómo yo le puedo colocar acá información? Lo que pasa es que aquí no se puede colocar información. Ah, sí, mira. Inicio. ¿Cierto? En inicio. Entonces, el inicio, acá colocamos la parte de insertar, miramos la parte. Las flechitas, los conectores, ¿no? Entonces, acá está la parte del conector. ¿Listo? Acá va en este, ¿cómo es que se llama el rectángulo? ¿El rectángulo cómo es que le decimos? ¿Qué se acuerda? ¿Para hacer qué? Entradas. Señor, la entrada, ¿cierto? ¿Qué va acá? Va después acá los procesos que vamos a realizar. ¿Sí ven? Después, por último, la parte de la decisión. ¿Cierto? Por acá está la parte de la decisión. ¿Cierto? Aquí vamos a colocar aquí la parte de otra entrada o salida que nos están pidiendo acá. ¿Cierto? Para el resultado. Y obviamente otro circulito, este está muy grande acá, para la parte del final. Uy, pero que está como muy grande y no ocupo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unas herramientas para poderlas trabajar. Yo mañana voy a hacer el videito de las herramientas TIC, pero entonces voy a mirar con qué herramientas quiero que comencemos nosotros a manejar. Entonces me parece que me va a tocar manejar una herramienta con que hagan los diagramas de flujo para que ustedes la puedan descargar y la puedan utilizar. Creo que está Lucidchart si no estoy mal, pero vamos a utilizar una más técnica. Y nos falta aquí y nos falta el final, ¿no? Que es otro circulito. Es que me está quedando muy grande y no me deja colocar el circulito. Entonces acá, colocar. Uy, no me va a hacer el circulito, pero... Entonces, ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de una operación y ya para terminar, muchachos, que ya van a entrar en inglés, o si quiere dejamos hasta acá y el lunes, si quiere, hacemos los ejemplos acá con los diagramas de flujo, porque ya van a entrar a inglés y quiero que también como que también tome como un pequeño descansito antes de entrar a clase. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo acá rápido. Entonces, inicio. Entonces, acá, muchachos, por ejemplo, yo voy a hacer una operación matemática. Entonces, acá voy a colocar bueno, operación matemática. Matemática. Entonces, yo voy a sumar dos números. Entonces, para esa suma de los dos números, ¿yo qué voy a necesitar acá?
Entonces voy a necesitar unas variables, ¿como cuál? Entonces voy a colocar, por ejemplo, voy a colocar N1, que es donde yo voy a guardar el número 1. El número que yo vaya a digitar, perdón, el número 1. Vamos a necesitar otra cajita. Perdón, se me está descargando acá el computador. Ya. Vamos a colocar otro que es el N2, que es donde yo voy a guardar el siguiente número. ¿Cierto? El siguiente número, por acá. Y voy a necesitar el resultado. ¿Listo? ¿Yo por qué coloco estos conceptos acá, muchachos? Porque es que para hacer operaciones matemáticas y que entienda el computador necesita un lugar donde yo voy a guardar esos números. ¿Y cómo es el lugar? Entonces yo les coloqué el número 1, el número 2 y le coloqué el R3, que es el resultado. ¿Listo? ¿Y qué más voy a necesitar? El computador no me lo va a pedir, pero aquí como para el diagrama de flujo para nosotros para tener, entonces va a ser como la operación, ¿cierto? Que yo voy a realizar, que es una suma. Entonces voy a colocar, acá lo voy a colocar, que va a ser una suma. Porque es que acá no me deja quedar. Listo, una suma. Y aquí el igual. ¿Listo? Entonces, estos son los variables que yo voy a necesitar para poder hacer mi operación. ¿Listo? Entonces acá, en esta parte donde vamos a hacer, ¿cómo es que se llama este? Hacemos los que, la entrada o salida, ¿cierto? La entrada y salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer la operación. Entonces, vamos a escribirla. Entonces, vamos a escribir donde N1 se va a sumar con N2, ¿cierto? Y nos va a dar igual, nos va a dar un resultado, ¿cierto? Que esa es la operación que nos va a dar. Entonces, acá, la decisión. Si es vamos a preguntar, si es el resultado. Entonces acá, obviamente, vamos a tener que sacar unas flechitas, ¿cierto? Acá. Acá abajito. Uy, aquí me queda como torcida. Acá. Bueno, no era una flechita, sino una línea, ¿no? Sino acá como para hacerles el ejercicio. Entonces acá vamos a mirar si sí o si no, ¿no? Entonces acá, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, insertar. Entonces acá, cuadro de texto. Acá me toca trabajar esto. Entonces acá bajémoslo. Te va a colocar sí, sí. Esto lo voy a colocar acá. Y acá lo vamos a colocar que sí, no. Que sí, no. Entonces acá nos dice que si es el resultado, ¿cierto? La flechita. Entonces nosotros vamos a decirle que si es el resultado. Entonces vamos a colocar acá la flechita. Que si ese es el resultado, entonces que no lo imprima. Entonces imprimirlo es que nos bote el resultado. ¿Cierto? Y aquí obviamente es el final, pero vamos a subarlo por acá. Eso queda como muy grande. Para colocar el circulito de terminal.
Te voy a colocar acá, control, eso, que nos botó otro. Tranquilos, muchachos, que nosotros vamos a utilizar son herramientas que nos ayudan a cómo agilizar más estos procesos. Entonces acá lo armamos. Bota el resultado y aquí le decimos que el fin, ¿no? En el circulito. Definitivamente no me lo dejó subir, no me lo dejó ver. Listo, el fin. Y si nos dice que no, entonces, ¿qué pasa? Nos toca mirar acá. Se nos dice que no, entonces nos toca hacer devolvernos. De la flechita para arriba. Devolvernos y mirar acá qué pasó con esta operación. ¿Listo? Pero entonces, importante, siempre tenemos que tener este rombo de decisión, que si se hizo que si sí se hizo, que si es el resultado, entonces que nos vote acá. Si no, entonces nos toca verificar acá en la parte del proceso qué fue lo que pasó. ¿Listo? Y así es que se hace un diagrama de flujo con un algoritmo matemático, por ejemplo, de una suma. Listo, muchachos, eso era como lo que quería que vieran el día de hoy. Entonces, ¿alguna pregunta o duda, muchachos? ¿O todo clarito hasta ahí? Hasta el momento está claro, profe. No hay ningún problema hasta allí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como tenemos, ya les envié la tareita, o sea, ya, la tareita no, sino la parte de algoritmos, para que esos ejercicios que están allá que nos dejaron en esa página, los podamos hacer acá, con diagramas de flujo. Si ustedes pueden encontrar más material y más material y puedan hacer más ejercicios, bienvenido. Listo, la idea es que, ¿qué vamos a hacer? La idea es que la otra semana vamos a trabajar y vamos a hacer solo tallercitos de algoritmos, porque mire, es que el algoritmo es muy amplio, muy grande, y poco a poco después vamos a hacer algoritmos más complejos, ¿cierto? Porque estos son de los facilitos, pero después vamos a hacer algoritmos más complejos para ir como metiéndolos más más al detalle de procesos y solucionar problemas, que para su proyecto obviamente es lo que se van a presentar. Listo, muchachos, entonces no era nada más la sesión del día de hoy. Espero que hubieran entendido. La grabación está grabada, entonces ya en un momentico, por ahí en una media hora o en una horita ya se la subo para los demás compañeros que no pudieron ingresar. Les agradezco, muchachos, a todos por su tiempo y que me les vaya muy bien en su inglés. Colóqueles mucho cuidado esa parte de inglés porque necesitamos esa parte la parte técnica, ¿no? Del inglés y de que les va bien en inglés y en las pruebas TIT, que ahorita lo que tienen es eso, que a veces me confundo yo. Y los confundo yo. Qué pena. Listo, muchachos, entonces que estén muy bien y que pasen una buena noche y que tengan un buen fin de semana. Listo, muchachos, que estén muy bien. Energía, mucha energía. Que les vaya bien en esos ejercicios de las pruebas TIT. Un abrazo a cada uno. Gracias, Ignacio. Lo mismo, bendiciones, Alexander, se me cuidan mucho para todos. Hasta luego, muchachos, que estén bien.